Primicia Televisión presenta Plebiscito 2022. ¿Cómo están? Bienvenidos a Primicia Televisión, el canal de televisión digital de libre recepción en la provincia de Marga Marga, señal 43.1. Estamos en un nuevo programa de Plebiscito 2022 para llevar hasta ustedes algunos temas que son relevantes el día de hoy para que usted pueda sufragar el día 4 de septiembre donde le corresponda. Le recuerdo que debe chequear dónde usted debe votar. Eso es lo primero que tiene que hacer, porque lo más probable no sea en el mismo lugar que usted votó la última vez, porque hay algunos cambios en ese sentido. También hay que revisar pronto, ya va a aparecer la lista de vocales, que serán las personas autorizadas para la recepción de los sufragios el día de votación del 4 de septiembre. Y también es interesante el día de hoy porque estamos junto a Florencio Valenzuela, el profesor, con su estilo de gorro siempre a la moda, ¿eh? A la moda, Florencio, así que le agradecemos. También estamos con el economista Iván Buskovich, que también se integra a este panel el día de hoy en Primicia Televisión, Plebiscito 2022, y el señor Julio Trigo Araya, que también ya es un panelista que ha estado en varias oportunidades junto a Florencio con nosotros, entregando esta visión de lo que es la nueva constitución, la nueva propuesta que los chilenos cada día están más interesados. Así es que hoy coincide este panel con el inicio de la franja política en televisión. Y quiero decirle que es un hito porque este 5 de agosto de 2022, Primicia Televisión por primera vez transmite una franja política enviada por el Consejo Nacional de Televisión y todo lo que usted ya conoce. Por lo tanto, es muy importante de que se marque este hito y los temas, si pudiera definirlo, simplemente en el caso del apruebo se explotó la veta respecto de los derechos sociales que propone esta nueva constitución y en el cambio rechazo propuso que había que construir una nueva Carta Magna, no desde la rabia, sino desde el amor, que fueron los temas centrales el día de hoy respecto de la franja política. Dicho esto, abrimos fuego entonces con el profesor Florencio Valenzuela, a quien le damos el micrófono para que nos comente, porque él dice que vio la franja política. Efectivamente, vi la franja política que dice usted y saludo a mis amigos panelistas y por cierto a los señores televidentes. Bien, yo estoy también muy optimista, muy contento porque creo que a un mes justo prácticamente de que tengamos nuestro gran evento, este plebiscito, he visto desplegarse a la ciudadanía defendiendo este proyecto de propuesta de constitución. He visto como en las plazas, en las ferias, en las estaciones, ha habido una movilización ciudadana que ha superado con creces a los partidos políticos. Veo mucha gente haciendo puerta a puerta, sobre todo me ha tocado ver en la feria, acá, bueno, en la feria del Belloto, que he ido en repetidas oportunidades, y he visto que las personas cuando son testigos y cuando se les entrega el documento y empiezan a buscar esa parte donde se dice que le van a quitar la casa, que se va a terminar el cuerpo de carabinero, que le van a quitar la posibilidad de elegir el colegio y todo ese tipo de cosas, y dicen, pero si eso que me habían dicho no hay nada acá, empezamos a ver que estamos construyendo un país distinto, un país de derechos sociales. Por eso que me pareció tan interesante, como lo dice don Víctor Pavés, acá nuestro conductor, he dicho que se ponga énfasis en eso, que es lo medular para mí de esta nueva constitución. Un país de ciudadanos y no un país de clientes. Muchas gracias, estimado Florencio. Partió con 2 cucharillas la papa. Partió hoy día increíble. Bueno, nuestro invitado, Iván Buskovich, economista también, me gustaría, me comentaba que no tuvo la oportunidad, obviamente. Hoy se repite a las 20:45 la franja nuevamente, pero por lo menos tiene alguna impresión respecto de esto
y fundamentalmente cómo se ha desarrollado la franja en todas las elecciones. Sí, efectivamente. Le agradezco la invitación y saludamos a quienes nos están viendo. Yo efectivamente no vi la franja, pero tengo muy clara mi opción. Yo estoy por el apruebo. Creo que es la posibilidad que tiene el país de despegar en el amplio sentido de la palabra para que podamos realmente avanzar a una sociedad de derechos, en que un rol principal en la prestación de esos servicios a la comunidad la va a hacer el Estado, también los privados, pero lo esencial, quien va a administrar todos estos recursos es el Estado para conseguir mejorar sustantivamente la calidad de vida de la mayoría de la población, no de unos poquitos, sino que de la gran mayoría. No es un cambio que se va a hacer el día 4, se aprobó la nueva Constitución, el día 5 están los cambios hechos. No, este es un proceso que va a demorar varios años, pero es un camino claro respecto de a dónde iríamos con la consecución de los derechos. Iván, no puedo dejar de preguntarle, usted es economista, y una de las preguntas que hemos hablado acá con Julio y con Florencio también, es respecto de que estos derechos sociales, de acuerdo a lo que se hablaba en la franja el día de hoy, nadie ha estimado... Sí, hay una estimación. Hay una estimación de un costo. Chile podrá, o el Estado mejor dicho, el Estado podrá hacer frente a todo lo que se ofrece en la Carta de la nueva Constitución. Claro, lo primero que hay que decir es que esto no es una cosa que al día subsiguiente haya que tener los 45.000 millones de dólares. No. Este es un tema que va a ser también parcial y vamos a ir creciendo. Los derechos no se van a entregar al día siguiente. Este es un proceso más largo. Progresivo. Aquí hay cosas, por ejemplo, que están vinculadas con esto que estamos comentando. Aquí el Estado, por ejemplo, va a tener una empresa de litio, que hoy día no tiene, que le va a reportar. Ustedes saben que en Chile nosotros somos grandes productores de cobre. Sin embargo, solo 1/3 del cobre lo produce el Estado de Chile, aun cuando la Constitución actual dice que todo esto es chileno sin lugar a dudas. Sin embargo, está entregado y lo que nos pagan los extranjeros por la explotación del cobre es menos que le entrega este tercio que explota el Estado a las arcas fiscales. Entonces, de lo que se trata es que también va a haber que incrementar los ingresos del Estado vía otras operaciones como esta, como le digo, como la del litio, pero van a haber otros beneficios, como por ejemplo el que el agua sea de uso público para el consumo de las personas, va a tener que hacer que su precio disminuya y ese precio haga factible el uso de las personas de este bien tan necesario. Ok, gracias Iván. Julio, respecto de la franja y de por los supuesto, temas que ya estamos... saludo a los panelistas y a ti, por supuesto, y a todos los trabajadores de esta radio Énfasis y de este canal, que con mucho esfuerzo saca adelante esta iniciativa y felicitaciones absolutamente. Bueno, yo creo que el borrador de esta nueva Constitución tiene muchos reparos en su génesis. Yo tengo la sensación que ser un grupo de personas que fueron electas democráticamente post estallido social, muchos de ellos con una carga emocional muy potente, me parece que allí se produjo una confección de este documento basado en un maximalismo ideológico. Mi percepción de las constituciones son aquellos documentos que engloben a un 70% por lo menos de la ciudadanía, porque son las reglas del juego, es la cancha, son los márgenes de la cancha. Y de ese punto de vista, la sensación que me queda al leer el borrador es que está construida y está confeccionada por un sector ideológico de nuestra sociedad que es muy respetable, pero que en cierta medida no engloba a su totalidad. Y de hecho tenemos casi un empate técnico, por decirlo así, en los resultados de muchas encuestas. Pero más allá de eso, creo que hay efectos que esta Constitución está produciendo en la sociedad, de una polarización a varios niveles, de una situación en donde quien no está en la verdad de que lo que dice ese borrador
está mintiendo, es un facho, es un desclasado, es un amante de la dictadura. Y creo que ese tipo de lenguaje que hoy día se está ocupando no hace mucho daño como sociedad, no hace mucho daño a la convivencia. ¿Qué va a pasar después del 4 de septiembre? Vamos a tener una sociedad polarizada, destruida. Nosotros tenemos que construir una gran casa para todos. Y por supuesto que esa casa se construye desde el amor, desde la confraternidad, de la solidaridad. Y mi sensación que efectivamente este borrador no fue confeccionado de esa perspectiva, y de hecho en Antofagasta, cuando se lanzó, se cerró el proceso, no existía ninguna bandera chilena, ningún símbolo chileno, ningún símbolo patrio. El documento, y aquí me permito, este no es el símbolo oficial del borrador, pues. Parece que está ahí en el suelo, ¿no? No sé si me lo puedes pasar. Sí. Permíteme. Se le cayó ahí al amigo Víctor. Es este. Entonces, ¿por qué no el borrador se hace con este símbolo y se coloca el escudo de Chile que muchos amamos? Me parece que acá hay una situación de una publicidad extraña, por lo menos, por no decir engañosa. ¿Es engañosa? Es engañosa, ¿no es cierto? Sí. Porque este es el Dice, símbolo. no, dice usted, le estoy preguntando. No, sí, yo creo que es engañosa, porque este es el símbolo del borrador y no este. Entonces yo creo que desde ahí, en cierta medida, partimos mal. Yo estimo que Chile debe darse una nueva oportunidad para confeccionar, para construir, para escribir una nueva Carta Magna que efectivamente englobe a todos. Y por eso creo que la opción es votar rechazo. Y eso no significa que estemos en contra de los derechos sociales, en contra de que el agua sea un derecho humano, por ningún motivo. Creo que la confección y el proceso que llevó a cabo este borrador fue un proceso que estuvo basado en mucha emocionalidad y una emocionalidad negativa. Profesor, le doy la palabra para que se refiera, porque veo que usted anda con la nueva carta, la nueva constitución, con el escudo chileno. Claro, es que en realidad yo creo que ha sido muy buena la intervención de Julio Trigo, porque revela el grado de falacias y de imprecisiones que hay con esto. Este texto fue impreso por una editorial privada. ¿Usted lo Aquí compró? lo compré. Ahí dice, precio 5.000 pesos. Lo compré a la editorial Gala Ediciones. ¿Qué le pareció que era un buen negocio? Pero están lucrando. Privado. No hay un Pero peso están por... lucrando. seguramente, no hay lo peso compré en un kiosco. Esto, en cambio, es entregado oficialmente por el gobierno de Chile y tiene este lema. Es decir, aquí no hay ninguna ganas de esconder ni nada este juego semántico que hace Julio Trigo para confundir a usted que le está viendo. ¿Cuál es el tema de fondo, queridos amigos? Este es el rostro del rechazo, eso lo digo, confusión. Confusión, mentira, inventar cosas que no son reales. Yo les voy a decir una cosa, ¿cuál es el verdadero rostro? El rostro dialogante que nos presentan, que vamos a rechazar para reformar, para actualizar, que nos quieren decir que estamos con los derechos sociales, o el rostro del empresario Pedro Paul, que está diciendo que hay que mandar a fusilar a los constituyentes, que de hecho Jaime Atria y el señor Baza se vieron obligados a poner un recurso de protección por las declaraciones. Porque ¿cuál es la realidad? La realidad es que el 4 de septiembre, si no gana el apruebo, ¿cuáles son los sectores que van a tomar las banderas del rechazo? No van a ser los Julio Trigo ni los amarillos, no. Es lo mismo que pasó con el golpe militar del 73. Fueron los demócratas, déjeme terminar. Fueron los demócratas. Es que está yendo ya. No, a ninguna cosa. Quiero decir, está yendo más largo. No, ninguna más largo. Hablamos de la Constitución. De la Constitución. Sí. ¿Quiénes son los que van a tomar las banderas del rechazo? No van a ser los sectores moderados, van a ser los sectores que han dicho claramente, como José Antonio Kast, han dicho, si gana el rechazo, la Constitución del 80 es la que sigue. Bueno, pues eso es lo que dice, profe. Exactamente. Es lo que dice. Y es a eso tenemos que votar. Tenemos que votar, como lo hemos dicho muchas veces. Sí. Exactamente. Tenemos que votar. O aceptamos este proyecto de constitución que nos ofrece, que es perfectible, como todo en la vida, todo lo humano, o nos quedamos con la constitución del 80 que tiene el país como lo tiene. Porque la verdad que nos dice Julio Trigo, nos dice, esto nos va a llevar a una división. Pero si el país, acuérdense del estallido social, esta fue la respuesta que le dio la clase política a una situación, a una sociedad que estaba profundamente dividida y con un país en llamas.
Sí. Ese es el resultado. Profesor, yo lo único Dígame. que le ¿Sí? digo ¿Sí? es que seguramente usted tocó muchas cosas en su intervención, Sí. muchas cosas. Entonces, a mí me gustaría no confundir más a la gente respecto de los temas que estamos tocando, y estamos tocando la Constitución. Entonces, claro, a mí me gustaría hablar con usted de los derechos sociales. Que le acabo de preguntar a don Iván respecto de esos derechos sociales que a mí me parecen buenos y correctos. La pregunta es cómo los financiamos, que no se queden solamente en el papel. Entonces, pero yo quiero que hablemos de esto y no hablemos de, Es que yo de le la situación. respondí a lo que me decía Julio, que hizo referencia incluso tomando en la Constitución. ¿Me permite? No, pero Lo sí, que- adelante, Julio. Lo que Julio, ocurre usted- es que, Julio. que cualquier A ver. documento oficial debe tener una carátula oficial. A mí me extraña que una empresa o una imprenta se tome el derecho de hacer la carátula que estime conveniente cuando este es un documento oficial. No es cualquier documento, no es una revista Paula ni un BEA, es un documento oficial. A mí me sorprende esta diferencia. La imprenta tendrá su derecho, habrá que averiguar qué ocurre, pero de todas maneras acá se ve un país fragmentado. Absolutamente. Aquí no está la bandera de Chile. Aquí hay un país absolutamente en varios pedacitos que puede representar a cada nación. Claro. Porque cada nación también se le va a reconocer su bandera. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí nadie anda haciendo una apología al miedo, ni tampoco a las mentiras. Porque nuevamente ese bloqueo que hace personas como Floro, de que el que no está con su opinión es un mentiroso, es un farsante y está tratando de engañar a la ciudadanía. La ciudadanía podrá hacer sus elecciones en base a lo que nosotros digamos. Bueno, la Estamos en intención un del país- programa. Estamos en un país libre y tenemos el derecho de opinar lo que estimamos conveniente y no por eso vamos a ser mentirosos. Esta Constitución tiene una múltiples interpretaciones y no por eso es ser mentiroso. La interpretación en base a la historia y el bagaje cultural que cada uno tiene. Por lo tanto, yo pediría que el lenguaje se module un poco, que no sea un lenguaje modele. agresivo, que no sea un lenguaje agresivo, sino un lenguaje fraterno. Queremos construir un país desde el cariño y desde el amor, no de la división y de la violencia. Don Iván. Mire, cuesta creer que los sectores de derecha estén por el amor y por este entendimiento del que habla Julio inocentemente. Yo soy víctima del atropello de los derechos humanos en dictadura que fue, bueno, de hecho la constitución que tenemos viene de entonces, y coincido con usted en el sentido de que lo que vamos a votar es exactamente, se aprueba esta nueva constitución o sigue la otra y eventualmente se le pudieran hacer modificaciones, pero el republicano ya dijo, el partido más de derecha, que ellos no están porque se le haga ningún cambio a la nueva, a esa constitución, a la del 80. De manera que lo que viene es bien claro. Usted toma la opción apruebo, significa que se aprueba esta nueva constitución que... Con la excepción de que el PPD dice que para Hay que mejorar. hacer forma. No, sí, claro, pero aquí el punto es el siguiente. Efectivamente, se necesitan a lo menos 160 leyes. 160 leyes y por lo menos 5 años para poder poner En régimen. en régimen la Constitución. 5 años. No es, otra vez, esto no es que se aprobó la Constitución y al día siguiente empieza a funcionar, pero requiere de una serie de modificaciones en los distintos ámbitos en los que tiene. Por eso le digo que son a lo menos 5 años que va a demorar la llegada al régimen, al estándar que se persigue con la nueva Constitución. Por eso creo que es iluso pensar que, por más que digan ahora que están desde el amor, cuando han estado muy lejos esos sectores del amor siempre. Floro, pero ¿no habíamos quedado que esta nueva constitución o esta carta que se estaba proponiendo para ser aprobada en Chile ya no era de izquierda y de derecha y se insiste volver entonces a instalar a los partidos políticos en esta cosa que nació desde la ciudadanía? Pero mira, bien, muy interesante lo que dices tú, pero quiero decir una cosa. Aquí los cuatro
estamos de acuerdo en los derechos sociales. Todos. Nadie ha dicho que están mal en la Constitución. Puede haber una aprensión, lógico, cómo se van a financiar. Sí, varios. Pero aprensión, ¿cómo se va a financiar? Todos estamos de acuerdo que los derechos sociales es un gran avance para Chile. Eso todo. Sin embargo, en la declaración de principios de los 4 partidos de derecha, que son los que conducen el rechazo, está la negación de los derechos sociales, porque ellos están con un Estado subsidiario, donde los derechos sociales son parte del negocio, donde no es responsabilidad del Estado asegurarte ni la salud, ni la educación, ni las pensiones, ni el agua. Esa es la realidad. Entonces no es tema, yo estoy de acuerdo que hay que reformar esto, estoy totalmente de acuerdo. A mí me da lo mismo que hay que reformar, pero ¿qué me asegura esto? Un piso mínimo. Y no le puedo creer a aquellos que tienen en su ADN, en su forma de concebir la sociedad. No puedo creer que ellos ahora, en un acto magnánimo, van a decir, no, si los derechos sociales están muy bien y ahora vamos a aprobar. Porque ellos no creen en eso. Por eso que en democracia, cuando no tenemos acuerdo, lo que determinan son las mayorías. Porque yo creo que aquí hay un sector que no quiere renunciar al lucro en la educación, no quiere renunciar al lucro en la salud, no quiere terminar con que el agua sea un bien de uso público. ¿Usted cree que el lucro es malo? No, el lucro con recursos públicos. Yo creo que creo que el agua no puede haber utilidad con el agua. Y vimos en el programa de Chilevisión, hoy día estamos a 5, de ayer. Nuestra competencia. Chilevisión, no, pero lo vimos en la noche, no a la hora que no, yo veo aquí Primicia Televisión. Bueno. Vimos cómo en la zona del interior de nuestra región, que fue en Petorca, cómo pusieron un inmenso tubo, cañería, que se roba toda el agua para las plantaciones privadas, mientras los pequeños medieros que los entrevistaron ahí veían como sus plantaciones y sus animales se morían de sed. Ellos tienen, una mujer le entrevistaron ahí que se tuvo que cortar el pelo porque le entregaban nada más que 80 litros diarios para su familia. Esa es la realidad y a eso tenemos que apuntar para terminar con eso. Mira, Florencio, gracias por la respuesta a la pregunta que le hice. Sí, bueno, disculpe, sí, me bueno, fui por otro lado, pero la consigna. No, si no hay consigna, no. si Mira, lamentablemente. yo quisiera... después le voy a hacer la un pregunta minutito. nuevamente. Mira, yo Julio. creo que Iván hizo mención a su pasado, muy respetado, una dictadura salvaje. Quiero decirle, Iván, que yo fui dirigente estudiantil en la década del 80 y que tenemos varias personas conocidas y estuve con su padre en varias ocasiones. Por lo tanto, acá hay una dictadura salvaje que asesinó, persiguió, hizo desaparecer a muchas personas. Pero también hay que decirle también a Iván y a muchos que piensan que efectivamente eso es parte siempre del presente. Nunca hay que olvidar y hay que buscar justicia y poder buscar a aquellos que no están con nosotros y que no conocemos de dónde fueron enterrados. Pero también hay que decirlo que tenemos grandes generaciones que hoy día no piensan como esos bárbaros del 73. Yo fui luchador social, derroté a la dictadura votando que no, fui dirigente estudiantil, a mí nadie me cuenta cuento. Pero la diferencia entre él y yo, y creo que también fue dirigente de Floro, es que yo veo un mal producto de un grupo de constituyentes que efectivamente hicieron un mal trabajo. Por lo tanto, a mí no me vengan que soy derechista, fascista, no me cuenten cuento a mí. Porque la gente que pueda votar por mí en Valparaíso, que fui dirigente de la Federación de Estudiantes, presidente de mi centro de alumnos y secretario general de la Federación, en época de dictadura, donde no habían derechos humanos, donde efectivamente ahí la policía, el carabinero y la CNI hacían lo que quería contigo, y que éramos muy pocos los que estábamos en la calle, a mí no me cuentan cuentos. Hoy día yo con mucha valentía, igual como voté que no, voto rechazo, porque creo que Chile debe darse una nueva oportunidad para construir una nueva constitución que no tengo claro, en realidad, y no comparto con Floro, que aquí va a quedar todo estancado y vamos a seguir con la dictadura, la constitución del dictador. No va a ser así. Vamos a tener un tiempo con esa constitución como la tenemos hoy día, pero Chile no soporta ya esta constitución del 80, no la soporta. Y cosas positivas de esta constitución, este borrador, por supuesto que hay que mantenerla. Los derechos sociales, el derecho al agua, eso hay que mantenerlo, pero hay que corregir desde el rechazo, efectivamente, qué cosas malas que tiene. Porque no me vengan con cosas. Un equipo que gana no cambia a sus jugadores. Ganando el apruebo va a ser muy difícil que
que se allanen a hacer cambios profundos. Para mí el tema es la plurinacionalidad y esta élite que se está formando de los pueblos originarios que de mi punto de vista son chilenos igual que nosotros, porque este país es un país de mestizos. Primicia de televisión en plebiscito 2022, aquí junto a los panelistas Iván Buscovich, Julio Trigo y Florencio Valenzuela. Quiero decirle que hay 2 personas por el apruebo y 1 por el rechazo, y también comunicarles de que Televisión Nacional decidió reincorporar al periodista Matías del Río a Estado Nacional porque le habrían pasado la cuenta respecto de los números de apruebo y rechazo que estaban en una entrevista de Estado Nacional. Espero que la dirección del canal no me pase la cuenta a mí en este instante, que tenemos 2 personas por el apruebo y 1 persona por el rechazo. Quiero decirles de que nos quedan exactamente disponibles 1 minuto para cerrar este primer bloque y luego ingresar a la segunda parte. Iván, 1 minuto, ahí está su cámara, puede dirigirse a nuestra audiencia. Cada uno tiene que idealmente leer el proyecto. Y efectivamente podrán haber cosas que usted no comparta, pero lo esencial, lo básico, lo importante está a mi juicio. Y a partir de eso hay que hacer cambios si es que se requieren. Y en eso no tengo problema también yo en decir que si hay que hacer los cambios, que se hagan. Pero hay que avanzar hacia un piso o un mínimo distinto al que tenemos hoy día. Perfecto. Profesor, Bueno, allá está su cámara. Sí, claro. Esta constitución que se propone al país no solamente golpea a la élite económica, sino que también a toda la élite del país que de algún modo u otro fue repudiada en el estallido del año 2019. Y es por eso que hemos visto una reacción prácticamente instintiva de aquellos sectores que ven que sus privilegios se van a ir lentamente, se van a ir terminando. Y es por eso que creo que hay que leer esta Constitución y sobre todo hay que votar en conciencia con sus intereses. Durante mucho tiempo se nos inventó que vivíamos en un país de fantasía y la realidad nos golpeó con mucha fuerza cuando descubrimos que era un país de deudas, era un país de historia, era un país solamente con oropel por fuera, pero por dentro vivíamos de manera bastante miserable. Gracias, profesor. Yo voy a ocupar un minuto en hacer una consulta a Floro, porque todos hablamos de modificación después del triunfo de uno u otro. Te pregunto, si gana el apruebo, ¿tú cambias la plurinacionalidad? Si dependiera de ti. No completamente. No completamente. Yo creo que hay otras reformas que haría. Por ejemplo, el sistema político. ¿La plurinacionalidad? No, la dejas tal cual. La plurinacionalidad no. Creo que habría que acotarla. Creo que habría que acotarla más al artículo 169. Es decir, el punto sensible para todos los chilenos, que es la plurinacionalidad, no está considerado para las reformas que se podían producir después del triunfo, entre comillas, de la prueba del 4 de septiembre. Pero no es para todos Por lo tanto, chilenos. yo nuevamente lo pido, tanto el rechazo como el apruebo se arriesguen a hacer un listado de la carnicería, de la feria, respecto a las modificaciones que estarían comprometidas a hacerse después del triunfo de uno u otro. Nadie lo quiere hacer, y porque no hay acuerdo. Por lo tanto, hoy día tenemos que rechazar para que efectivamente construyamos de nuevo el edificio. Picasso decía, para crear hay que destruir. Hoy día tenemos que terminar con este borrador para crear nuevamente una constitución que nos represente a todos los chilenos. Primicia de televisión, plebiscito 2022 a esta hora. Les recordamos que después de la emisión, que siempre es al sábado a las 20 horas, y también durante la semana las repeticiones de cada uno de estos programas, si es que usted se perdió alguna parte de ello. Aún así, tenemos también la posibilidad de que usted lo pueda buscar en YouTube. Allí va a encontrar entonces nuestros programas que van a estar alojados para que usted pueda revisarlos las veces que usted estime conveniente. Vamos y volvemos. Plebiscito 2022. Y ya estamos de regreso en Primicia Televisión, canal HD, señal 43.1 para toda la provincia de Marga Marga. Nuestros saludos cordiales para todos nuestros televidentes de Olmué, Limache, Villa Alemana y Quilpué. Estamos en Plebiscito 2022 junto a Florencio Valenzuela,
junto a Iván Buscovich y junto a Julio Trigo. Y bueno, he recibido por interno de que efectivamente no me pasarán la cuenta por el número impar que tengo en esta presentación el día de hoy. Por lo menos estoy tranquilo, creo que salvamos y pasamos la prueba. Así que vamos con este segundo bloque, siempre interesante, creo que los temas han sido realmente muy, muy completos para que la gente se pueda dar cuenta. Yo sigo insistiendo en que ustedes, digo, aterricen un poquito lo que es la nueva Carta Magna propuesta para aprobar el 4 de septiembre y que podamos llevarla a la gente, porque la gente, no confundir a la gente, ¿ya? Y eso es lo que estamos tratando de hacer para que usted pueda dialogar con su familia, para que usted pueda dialogar con sus amigos en el club deportivo, en el trabajo, bueno, en fin, cuando hable de este tema, usted lo puede hacer con pasión, lo puede hacer sin ningún problema, pero siempre con el respeto debido por la otra persona, porque podemos opinar de forma diferente. Aquí el panel, quiero decir que son políticos, pero que no militan en partidos políticos. Entonces, creo que es muy interesante el tema de que esto está fuera del alcance de los partidos políticos, y Julio hablaba respecto de hacer una lista de la lista del apruebo, en el sentido de que qué reformas harían, y en el rechazo qué reformas harían para buscar la tercera vía si es que gana el rechazo. Exactamente. Yo te escuchaba eso, yo no sé qué opina usted, profe. No, pero es que yo le reitero lo que le dije. Yo creo que la lista, los partidos, porque al final, ¿cuál es el gran objetivo que tiene esto de la tercera vía? Es que la derecha, que los sectores conservadores, que perdieron el tercio en la constituyente por decisión ciudadana, vuelvan a tomar el control de la situación en el Parlamento o en la vía que ellos lo están planteando. Y ellos, como lo dije en la primera parte, en su ADN, O sea, en ¿usted, su usted razón está de ser, convencido de que los partidos políticos van a poder incidir en el resultado del apruebo o el rechazo? no, es decir, yo creo que... La ciudadanía. La ciudadanía. Yo creo que en el proceso posterior, si gana el rechazo, estoy convencido que quienes van a tomar la batuta no van a ser los sectores ciudadanos que hoy día se plantean como los amarillos, con mi plata no y cosas así, sino que los que van a tomar la bandera van a ser los partidos políticos de derecha y van a decir, no, lo mismo que decías tú. Si aquí se votó esta constitución o mantener la del 80. Bueno, ganó mantener la del 80 y van a decir, y no nos interesa hacer mayores reformas, porque es lo que ellos han luchado todo este tiempo, es lo que han hecho siempre. Entonces no veo cuál es la necesidad de como decía Julio, si un grupo gana, obviamente que van a decir, mantengamos la constitución que a nosotros nos ha favorecido tanto. ¿Cuál es el tema? Y en el caso del apruebo, ya se ha dicho, nosotros hay cosas que reformar. Por ejemplo, me preguntaban, en el sistema político, creo que una mala idea que el presidente se reelija en forma inmediata. Creo que una mala idea que hay que darle más vuelta. No, yo estoy de acuerdo con la Cámara de las Regiones. Creo que si queremos hablar en serio de regionalización, hay que darle fuerza a las regiones. No tiene ninguna atribución. Bueno, está bien, no no. tiene, Bueno, no tiene es lo que atribución. es. Profesor, no tiene ninguna atribución. No, atribución, es lo que ustedes sostienen. Pero si pero eso es lo que dice. No. A ver. La Cámara de Regiones va a tener la posibilidad, y van a ser normadas por ley, va a tener la posibilidad incluso de tener recursos para poder ellos también influir en su región. Mira, lo que pasa es que lo que dice Frodo es coherente, es muy coherente, pero me suena como a Moisés llevando al pueblo elegido a un paraíso, que nadie lo ha visto. Va a depender del Parlamento, lo vamos a hacer, tal vez sí, y se va a implementar. Yo creo que este asunto de un poco mesiánico, de creer que uno puede tomar el pueblo chileno y llevarlo a un mejor estado solamente confiando, me parece que es un error. Lo concreto está ahí, y luego vamos a entrar en una disputa en la Cámara, en la cual con mayoría simple va a poder votarse las cosas. Por lo tanto, me parece que la inestabilidad de nuestro país va a ser espantosa. Mi planteamiento... Ahí va el miedo. Por supuesto. Ahora el miedo. Por eso, Ese es el amor. El amor del no, miedo. es mi percepción personal. ¿Cuál es el punto? Que cuando tenemos nosotros mayoría simple, evidentemente la inestabilidad es mayor. Eso es así y es teoría, no es un tema de miedo. Por lo tanto, yo propongo, porque yo hago propuestas, no estoy aquí solamente para decir sí o no, es que ambas opciones planteen cuáles son las modificaciones, la gente las conozca, puede que aumente la prueba, que aumente el rechazo, pero que las conozca
Y desde ahí construir algo distinto una vez que termine el 4 de septiembre. No tengo ninguna duda que ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro está en condiciones de mantener la constitución del 80. Es imposible, impresentable, porque el 80% de los chilenos dijo no a la... Pero a la si gana el rechazo, no va te van ser a dar así. el mismo Y argumento. otro dato, para que no asuste a la gente. Los republicanos tienen 7 parlamentarios, de 155 y ningún senador. Son 0 a la izquierda. No, senador no tiene. Sí, el rojo Ah, es Rojo, presidente tiene del razón. partido. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que son un 0 a la izquierda desde el punto de vista de decisión política. Ok, gracias Julio. Iván. Yo, si es por pensar en cómo llevaron a los judíos por el camino para llevarlos a donde los llevaron, quiero decirte que los llevaron a muy buen puerto. Finalmente una nación muy importante donde hoy día se desarrolla principalmente la alta tecnología. Los Así derechos que humanos. ojalá ese camino lo hiciéramos. Israel es una potencia, de hecho, en todo lo tecnológico hoy día es un país que es puntero en muchos, Tiene una sola falla. efectivamente, no ¿Cuál es la una, falla? tiene varias. Atropella los derechos humanos de los palestinos. Exactamente. Y Estoy mata completa- gente como quiere. Así es. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Estoy hablando de para dónde nos llevan, de para dónde vive la gente, a esos que condujeron durante 40 años primero por un camino pedregoso que no llegaba a ningún lado, finalmente terminaron donde terminaron. Y hoy día Israel es una república que, tal como tú lo dices, tiene problemas, yo comparto plenamente contigo, pero que viven en el mundo de los países desarrollados y que efectivamente a los palestinos los tienen muy conculcados, que duda cabe, y no voy a ser yo quien diga que no es así, pero lo importante es que se ha avanzado. Y esa gente, ese pueblo elegido, fue llevado a ese destino glorioso. Volviendo al tema nuestro, yo creo que suponer que si gana el rechazo, se va a imponer la cordura y vamos a lograr que los de la derecha en el Parlamento aprueben una serie de modificaciones o que se mantenga parte de lo que se ha visto, es una ilusión, una utopía. Pero si son los mismos que han hecho lo que han querido. Te quiero recordar solo un detalle. ¿Cuándo se modificaron los senadores designados? En el 2005. ¿Y por qué? Porque la centroizquierda estaba nombrando a los senadores designados y iban a perderlo. Entonces ahí estuvieron de acuerdo que se acabara. ¿Cuándo se terminó el binominal? Cuando la cosa se complicó. Entonces, de verdad, los antecedentes no avalan a la derecha como esta gente que nos va a llevar a la mejor calidad de la democracia. Es la historia del país, no hay duda. Ok, a mí, Primicia Televisión, de la intervención de Iván Buscovich, quiero hacer una aclaración de la percepción de lo que yo tengo, que el pueblo judío, porque hizo referencia a Moisés, somos un canal cristiano, hizo una referencia a Moisés y al pueblo judío, y yo le quería decir a Iván que el pueblo judío que llevó Moisés no tiene nada que ver con el pueblo de Israel que existe hoy allá. ¿Cómo no? Son dos cosas distintas. Israel tomó el nombre del pueblo de Israel, pero no es la gente de Israel de la cual estaba hablando Moisés. Eso lo podemos ver en otro momento. Ok. Pero no quiero dejar pasar porque más de alguien que son cristianos que ven, y yo quiero hacer esa aclaración. Y si estoy errado, no tengo ningún problema en reconocerlo. Una Y cosita lo que- segundo que quiero aclarar, porque estamos conversando, yo le quiero volver a insistir en que volvamos Yo quiero a la Carta Magna, volvamos a la propuesta, y yo quiero hablar que hablemos de los derechos sociales, sociales, que hablemos, porque yo escuchaba, y aquí quiero meter un poco o introducir el tema, de que ustedes tres estaban hablando antes de entrar al programa, estaban hablando del 7% de la ISAPRE que va hoy al Estado a un fondo solidario donde se va a impartir la salud, ¿cierto? Ahora,
ese 7% obviamente que va a dejar debilitado económicamente, como decía el profe, claro, van a ser las empresas más difícil o aumentar el costo del seguro que va a ser privado. No, nadie está diciendo que van a eliminar seguramente la ISAPRE, pero esa forma de actuar seguramente muy poca vida le van a quedar a la ISAPRE, profesor. Bueno, perfecto. Yo también quiero hacerme cargo de eso, pero tenía otro derecho social que quería profundizar, tomando lo que usted dijo, que bajemos esto, porque en la franja del apruebo Sí. se hace mucha mención a la mujer. De hecho, hay una actriz que habla largamente, no sé, ¿lo vio usted? Sí, Que habla la largamente. la señora Volpato. Exactamente, ella habla mucho. Bueno, yo les quiero contar que de los 36 convencionales, porque aquí estuvimos de acuerdo que los derechos sociales son buenos, tenemos discusión en cómo se van a implementar, todo, pero es una cosa que tenemos que mantener. Yo les quiero contar de que los 36 convencionales que estuvieron los sectores de derecha en la convención, solo uno votó a favor de los derechos sociales. Todo el resto de los convencionales votaron en contra. En el caso del agua, todos los convencionales de derecha votaron en contra. Ellos no están de acuerdo con eso, y es natural, porque en su, como digo, en su declaración de principios para estos sectores no aceptan que los derechos sociales sean responsabilidad del Estado. Ellos están por generar lucro y ganancia con eso. Yo me quería hacer cargo con el artículo 49, porque es bien importante esto de la mujer. En el artículo 49, por primera vez en la historia de Chile, de una constitución chilena, se reconoce que los trabajos domésticos y de cuidado son trabajos socialmente necesarios, indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. Y posteriormente se aclara ahí mismo que va a ser responsabilidad del Estado asignarle un valor económico a esa dueña de casa, a esa persona que estuvo a cargo de ese trabajo que lamentablemente en la sociedad durante tanto tiempo nunca ha sido valorizado. Incluso muchas veces a las dueñas de casa le preguntaban, ¿y usted trabaja? No, no trabajo, estoy en la casa. Como si en la casa no hubiera un trabajo. Entonces, esta Constitución le entrega ese derecho y ¿de quién va a ser responsabilidad? Del Estado, que a través de una ley va a tener que determinar cuál va a ser el monto de esa asignación. Y eso no es una utopía. ¿Quién le paga el sueldo? Eso es el Estado, pues. El Estado, nuestros recursos, una parte de nuestros recursos va a ser porque es que nuestros recursos tienen que ir orientados a mejorar la calidad de la vida de las personas. No está bien, Florencio, No. pero en todo caso, lo que decía Iván respecto del costo que tiene, esto está incluido, Claro. 45 millones, 45 mil millones de dólares que están incluidos ahí y que se le va a poder, el Estado le va a pagar. Claro, con eso. Ahora, ¿qué pasa? Y yo siempre me vuelvo a poner en el caso. Tú me hablabas del litio, que lo encuentro realmente el hidrógeno verde, que son muchas cosas que a lo mejor podrían darle más ingresos al país y que a lo mejor económicamente es posible en el futuro progresivamente que se puedan entregar, pero no es una garantía, como alguien dice por ahí, y yo no sé si tiene razón o no, que en muchas constituciones hay puestos muchos derechos que hoy día no se cumplen. Es que Es una realidad. No, pero sí es evidente. La Constitución la vamos a aprobar el 4 de septiembre y el día 5 usted podría ir a exigirlo porque están en la Constitución. Pero le van a decir, miren, no hay las lucas, no hay en la caja, no están las monedas. Pero no está la ley. Además, pero no es solo el tema de la ley, es el tema de que además vamos a tener que tener los recursos para poder sostener todo esto. Los estudios que se hicieron, como le digo, lo hicieron en la Católica de Santiago, hablan de esos 45 mil millones. Nosotros producimos como país, para no complicarnos, 300 mil millones, eso es el PIB de Chile. 333 mil millones de dólares. Y esto total saldría del orden de los 45 mil. Eso significaría, en términos de recursos... Habría que agregárselo al presupuesto. Sí, claro, por eso que estamos hablando como de un tercio. Más 80. Por eso, es como entre 70 y 80. Más o menos un tercio se gestionaría vía el Estado. Pero eso no tiene ni un problema. ¿Sabe cuánto gestiona el Estado japonés directamente? Pero Chile con Japón. Estamos hablando de los porcentajes. Ya. Ellos, más del 80% lo mueve a través del Estado. O sea, están las empresas privadas, pero para poder sostener todo lo que se le brinda a la población, un rol principal juega el Estado en ese país.
En Estados Unidos el Estado mueve del orden del 60%, finalmente, entre las compras, las ventas, lo que reparten. Entonces, lo que estamos haciendo es asignándole al Estado un rol mucho más importante, activo, en el desenvolvimiento económico del país, pero en todas las otras áreas que tienen que ver con la vida de las personas. Julio. Bueno, mira, yo te digo una cosa, se me olvidó decirle a mi amigo Iván que en el borrador no está considerado la recuperación de las materias primas. Una cosa que cambia. Muy bien. Es una cosa que faltó. Y él que está hablando del claro, litio, del cobre, sí, y eso. ojalá. Así que va a seguir en manos privadas y con Y Estados vamos, Unidos eso. explotando un 80% de nuestros recursos naturales. Entonces hay una contradicción. Pero quiero ir al tema del dinero. 45 mil millones de dólares es una cifra que nadie la entiende. Yo imagino si parece que es toda esta pieza en los billetes. Equivale a los 4 retiros. Imagínate. Entonces, ¿qué te quiero decir? No. Mira, yo te digo una cosa. Hay una... Sí. Chile 50.000. es un país que hoy día está en una 50, tremenda crisis económica Son 50. y que efectivamente el Estado se financia con la venta de sus materias primas, de la venta al exterior, más los impuestos. Por lo tanto, compararnos con Japón y Estados Unidos me parece un poquito pretencioso. ¿Por qué te digo? Es del rol del Estado, no es Pero- porcentaje, pero el no rol estamos hablando del pero- monto. pero el rol del Estado- Julio, perdona que te interrumpa, pero el tema económico, ya que entraste en él, no también no está escrito acá en la Carta Magna, lo pregunto, no estoy afirmando nada, que estos 180 mil millones de dólares que quedan en la AFP, ¿no será momento en que cuando haya un problema echarle mano a esa plata? Sí, Porque no está asegurado. déjame terminar ¿No? para ir entrando en eso. Michelle Bachelet, con Arenas, ministro de Hacienda, hizo una reforma en salud para poder financiar educación gratuita y calidad. En 4 años, Una en reforma régimen... tributaria. una reforma tributaria, Sí. y que en régimen iba a recaudar 8 mil millones de dólares. Cifra que todos la conocemos. Recaudó 5 mil millones de dólares en 4 años. Porque Chile no da para más. Y hablando de 45 mil millones de dólares, efectivamente tendríamos que hacer un esfuerzo gigantesco como país, los trabajadores, los impuestos, para poder financiar esos derechos sociales. No estoy en contra, estoy hablando de que hablemos las cosas reales, de un realismo político, y no una carta al viejito Pascuero. Porque cuando yo le hago la carta al viejito Pascuero pido de todo, y de eso se me cumple a veces ni un décimo. Entonces yo lo que pido es realismo. Yo tengo la sensación de que puedo pedir derecho de agua, derecho a salud, derecho, pero ¿cómo lo financiamos? Y desde esa perspectiva, el fondo de la AFP evidentemente que es una tentación para poder decir, bueno, nos faltaron 10.000, saquemos 10.000. Y esa plata es de todos los chilenos, porque en el borrador tampoco están asegurados, porque se votó en contra, de poder detener una posible nacionalización de los fondos. Profesor. Es un tema tremendamente interesante y yo efectivamente comparto que aquí lo que faltó en la Constitución, dentro de las cosas que cuando gane el apruebo tenemos que ver cómo nacionalizamos las riquezas básicas. Lo que ocurre con la ley de pesca, por ejemplo, es una cosa impresentable, que los recursos pesqueros en Chile, que el transformador de harina pescado, estén en 7 familias en una ley totalmente corrupta. La situación de las forestales, que han depredado el sur de Chile de manera infame, incluso con subsidios del Estado. ¿Y para qué vamos a hablar de la gran minería? Si en eso es absoluta claridad. Y cuando amenazan, como se lo dijo este señor García, que fue ministro del PPD, que sé yo, que no es ningún extremista, en un foro de televisión le dijo, pero si Chile, el único país del mundo donde esta gente puede sacar la cantidad de recursos que saca del cobre, es Chile. En todo, cuando dice se van a ir de Chile, no se pueden ir a ninguna parte porque esto es la panacea para las industrias mineras. Esa es la realidad. Entonces, si Chile tiene la voluntad política y logramos generar un consenso de que hay que recuperar no solamente los minerales, porque resulta que de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, eso es de Chile, pero a partir de eso, la explotación de eso tiene que ser también del país para que quede esos recursos importantes. Lo que dice Iván Busco es impresionante. Fíjense ustedes cuánto es lo que entrega la Codelco a Chile. 7.000 millones. 7.000. ¿Y cuándo entregan las privadas con 2/3 de lo que tiene Codelco? 4.500. 4.500 billones. Esa es la diferencia que hay. La industria privada de la minería, con el 2/3 de la minería en Chile, entrega 4.500 millones.
Y Codelco entrega 7.000 millones a Chile con 1/3. De ese volumen estamos hablando. Por eso que es tan importante atreverse, que no nos metan el miedo, que no nos metan que aquí se van a ir de inversiones. No, aquí lo que ocurre es de que vamos a dar un paso histórico y claro que está el gran desafío, como bien dices tú, de ver el asunto de los recursos. Mira, yo creo que si bien efectivamente Codelco es el sueldo de Chile es altamente ineficiente. Es decir, que la producción de una tonelada de cobre es mucho más cara que lo que produce el sector privado. No estoy ensalzando ni uno ni otro, estoy dando un dato de la realidad. 21.000 trabajadores tiene Codelco y con 7.000 escondida anda por ahí la producción. Por lo tanto, y por otra parte, hay un error básico en eso. Pero Codelco, pero déjame terminar, Codelco ha sido siempre una bolsa de trabajo de todos los gobiernos que han pasado por aquí. Y eso es una realidad. El gerente general de Codelco, el presidente, gana 500 millones de pesos. Y los gerentes, ninguno gana menos de 100 millones de pesos. Entonces, efectivamente, es una aporte. ¿Al año? Al año son sueldos millonarios. Y ellos son funcionarios públicos que son de otra calidad. Porque se les paga los viáticos, aviones, hoteles de 5 estrellas, pero las máximas garantías. Y son funcionarios públicos igual que el que trabaja aquí en el consultorio de Villa Alemana. Por lo tanto, me parece que es una inequidad enorme. No es así. Totalmente. Ok. Es decir, que los bonos de que son profesionales. Los bonos de términos de conflicto. Bueno, pero es ¿Cómo las automotoras en Antofagasta se preparan para recibir el bono del término de conflicto de Codelco? Pero digamos las cosas como pero son, y es lo mismo que ocurre con American Minerals, es lo mismo que Codelco, una empresa pero pública, lógico. pública, no privada. No confundas, pública. Sí. Iván. Mire, le dije que está cometiendo un error cuando compara a las empresas de Codelco con las otras mineras, porque las minas de Codelco son las más antiguas explotaciones que existen en Chile. Por tanto, son las que llevan más años explotándose. Por tanto, su producción es más difícil porque está más lejos. No así con los nuevos tajos que se han abierto con las empresas nuevas. Es más, la ley se va echando a perder a medida que van pasando los años, pero es más, Codelco es reconocida como la empresa número uno del mundo en producción de cobre fino. Producción. La eficiencia. ¿Ah? Está hablando de eficiencia, no de producción bruta. Y por otra parte, la reinversión para la modernización de las minas nunca ha ocurrido. Pero eso tiene que ver con las administraciones. Pero es ineficiente. Lo que yo estoy hablando de la ineficiencia, no estoy hablando de la producción. Julio, es que está hablando un tema que Julio no domina. No, perdóname. Julio mira, perdóname, es que no lo domina. Pero Floro, estamos hablando de eficiencia, de producción, valor de tonelada de cobre. Eso estoy hablando, nada más. Tiene que ver con las condiciones. Si yo parto un tajo nuevo, naturalmente va a tener otra cantidad de concentrado por tonelada de tierra que de palazo. Si es así de sencillo. Perfecto, Iván. Primicia Televisión, plebiscito 2022. De verdad que es interesante el tema porque creo que estamos acercando información a usted. Espero que de algo le sirva. O por último, simplemente para que usted pueda conversar y expresar su pensamiento respecto a los distintos temas que hemos tocado acá. A veces nos vamos a diferentes lados, pero esa es la gracia que tiene el programa, que hemos dado la libertad a los panelistas de hablar los temas que estimen convenientes. Y eso es bueno porque tenemos que acostumbrarnos a hablar de frente y sin cometer ningún tipo de exabrupto. Yo quiero llegar al final ya de este programa. Nos quedan unos cortos minutos, así que vamos a repartirlo de forma equitativa para que nuestros panelistas puedan hacer el cierre de este programa plebiscito 2022 aquí en Primicia Televisión. Y quiero comenzar por el señor Iván Puskovich para que ocupe su minuto y medio en esa cámara, estimado Iván. Bien, yo lo que quiero en primer lugar es agradecerles la oportunidad que me han dado de estar aquí en Primicia TV en la región del Marga Marga y quiero agradecerles pues soy pollo en corral ajeno, No. toda vez que soy de Valparaíso
y tengo que decir que independientemente de las carreteras concesionadas, igual me demoré en llegar. Qué rico. Es millonario usted. No, yo soy jubilado. Quiero decir que ha sido muy grato estar en esta conversación. Yo espero que efectivamente se haga un esfuerzo y que se trate de leer. Entiendo que también está en una página y se puede bajar la nueva Constitución y se puede leer, y efectivamente podrán haber cosas que a lo mejor haya que cambiar, pero creo que es un muy mejor nivel para comenzar cambios que nos lleven a un derrotero mejor como país. Perfecto, muchas gracias, Julio. Sí, yo creo que sería sano para la democracia que ambas opciones, porque todas hablan de reformas y de cambios, puedan plantear públicamente antes del 4 de septiembre cuáles son las reformas que están dispuestos a realizar. Me parece que es sano para la democracia, honesto y transparente, porque una vez cumplido lo prometido, después las cosas se olvidan. Y yo creo que la gente le puede pasar la cuenta tanto a uno u otro sector si no cumple lo que se comprometió antes de tiempo. Yo creo en la tercera vía, creo que este borrador es de mala calidad y me parece que la oportunidad que tiene Chile de construir una nueva constitución realmente de mayorías es votando rechazo. Gracias, Julio. Estimado profesor, 1 minuto y 30 segundos. El 4 de septiembre tenemos que tomar una decisión muy importante que no tiene que ver ni con el gobierno de turno, ni con los programas de gobierno, sino que una decisión que nos va a influir en nuestros hijos y en nuestros nietos, que es una decisión de largo aliento. Y esta decisión, como se ha dicho acá, es muy clara. No los tergiversemos, no nos vamos por el lado, porque es lo que es. Posteriormente veremos qué es lo que hay que enmendar, si es que hay que enmendar, porque como lo hemos dicho hasta la saciedad, toda obra humana es perfectible. Votar por el apruebo, como dijo la presidenta Bachelet, no es perfecta, como nada, pero nos acerca mucho a un piso de derechos sociales, que es por lo cual nosotros luchamos cuando salimos ese 19 de octubre a pedir cambiar el país, tener un país distinto, un país unitario, un país solidario, un país que nos cambie el concepto de clientes que hoy día existe por un concepto de ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. De verdad que ha sido muy interesante el día de hoy. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos para seguir en sintonía de Primicia Televisión. Aquí el canal 43.1 para toda la provincia de Marga Marga. Los invitamos a un próximo episodio de Plebiscito 2022 con panelistas que seguramente van a estar hablando con el tema central, que es la propuesta de nueva constitución que tenemos que conocer, interiorizarnos para que el día 4 de septiembre, como decía el profe, podamos ir a votar. Perfectible. ¿Dónde escuché esa palabra yo? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a encontrarnos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao. Primicia Televisión presentó Plebiscito 2022.